Buenos días a todos. Una alegría poder verlos nuevamente. Realmente es una alegría y poder ver también que el Señor sigue prosperando la obra aquí en Neuquén. Como hablábamos siempre, ¿no? Estos caminos de plantación quizás son los más complejos. No han decidido por sentarse en una iglesia y tomar parte de la estructura de una iglesia que quizás no tiene el conocimiento o no tiene las doctrinas claras en cuanto al Evangelio. Y ustedes han decidido por el camino más complejo, más sinuoso. Lo mismo que nos pasó a nosotros en una oportunidad, pero es un camino precioso, porque es el camino en el cual el Señor va poniendo esas bases sólidas, ¿no?, que las iglesias deben tener, porque las familias que las componen las tienen, ¿no? Entonces esto es fundamental, hermanos, y a pesar de que quizás estos procesos son un poco largos, son totalmente necesarios, ¿no? Totalmente necesarios. Así que yo me alegro realmente que ustedes puedan seguir perseverando en todo esto y seguir adelante, ¿no?, en lo que el Señor les ha propuesto y mandado hacer. Muy bien. El tema que vamos a comenzar, y vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible porque es un poquito extenso, no lo vamos a terminar en el día de hoy. Seguramente lo terminará nuestro hermano el pastor Javier cuando venga el mes próximo, pero sí vamos a llegar prácticamente a la mitad de lo que se trata este tema. Y lo que vamos a ver en esta oportunidad es el entendimiento que deberíamos tener como iglesia sobre la piedad familiar. Sobre la piedad familiar. Para eso tenemos algunas lecciones que vamos a llevar adelante, que van a tratar en primer lugar sobre la introducción de este tema, el propósito y la importancia que tiene la familia, ¿no? ¿Por qué es tan importante la familia en medio de una iglesia? ¿Y por qué este tema de la piedad familiar también es importante, valga la redundancia? Porque las familias son las que conforman la iglesia local, ¿no? En segundo lugar, vamos a ver la naturaleza de la familia, en donde van a estar incluidos los deberes de la familia. Los deberes de los padres, los deberes de las madres, los deberes de los hijos hacia los padres y los deberes de los padres hacia los hijos. Pero esa parte de los deberes es la que ustedes van a empezar a ver junto con el pastor Javier a partir de del próximo mes, porque nosotros no vamos a llegar, dado el tiempo, a todas esas lecciones. Vamos a empezar con la lección número 1, que la vamos a dividir en dos partes. Primero va a ser en esta enseñanza y la segunda parte la vamos a ver en la próxima enseñanza. Yo quisiera comenzar con esta serie de lecciones en cuanto al entendimiento de la piedad familiar, preguntándonos o preguntándoles a ustedes, no me lo tienen que contestar, pero la pregunta sería, ¿por qué es tan importante el tema de la piedad familiar para la iglesia? ¿Por qué nosotros tendríamos que considerar este tema, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Y la respuesta que de manera general nosotros podemos dar es que primero es muy importante. Ahora dice, ¿por qué? ¿Porque usted lo dice, pastor? No. Porque la familia es importante para Dios. Nosotros no podemos dejar de lado el hecho de que la primera institución que el Señor creó es el matrimonio, allá en el jardín del Edén, con Adán y con Eva. Pero la respuesta de por qué es importante, nosotros la vamos a observar o lo vemos cuando vemos el mundo en general. Cuando vemos cómo vive el mundo en general. Cuando vemos cómo los conceptos de la familia fueron cayendo año tras año en la vida de las familias del mundo. A lo largo de los últimos tiempos se ha desfigurado completamente el concepto de familia. Y quizás nosotros podemos afirmar, entre otras cosas, que, bueno, nosotros porque somos más o menos de esa época, quizás yo algunos años más que ustedes, pero a mediados de los años 90 el deterioro se empezó a ver aún más. Y todo el siglo XX, todo el siglo anterior fue uno de los momentos de mayor trascendencia en cuanto al concepto de una familia destruida. ¿Por qué? Porque ser madre empezó a ser un motivo de desprecio.
Porque los padres no eran reconocidos por los hijos. No digo en un reconocimiento de un hijo biológico, sino que no le reconocían la autoridad al padre. Empezaron a desautorizar a los padres. Los bebés comenzaron a ser una molestia para el avance de la vida diaria o secular de las personas, ¿no? Entonces la familia así se empezó a desfigurar, o por lo menos el concepto de familia que había bastante tiempo atrás se empezó a desintegrar. Así que el siglo XX en general fue malo para la familia. Y no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Las tendencias empezaron a ser incorrectas. O sea, correctas para el mundo, pero incorrectas para aquellos que tenían el valor de la familia. Y la ignorancia bíblica llevó a muchas personas a lo largo del mundo a que directamente no le den lugar a la familia. La familia se destruyó. La familia cayó. Pero esto no solamente pasa en el mundo o pasó en el mundo, sino que empezó a entrar en la iglesia. Lamentablemente, empezó a entrar en la iglesia. Y muchas iglesias empezaron a aceptar ese tipo de entendimiento o ese tipo de destrucción, vamos a decir, en sus iglesias, en los templos, en las predicaciones. Muchos vieron esto, muchos pastores, muchas iglesias sí lo vieron y entonces empezaron a creer y empezaron a volver atrás en el entendimiento bíblico y decir, ¿qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con esa piedad familiar que los reformadores hablaban? ¿Qué pasó con esa familia que la Biblia habla? ¿Qué pasó con ese matrimonio, el cual es una institución de Dios? Ellos, o muchos de ellos, empezaron a pensar que si esto seguía así en medio de la iglesia, iba a ser el fin. Ahora, nosotros sabemos que la palabra dice que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia y estamos confiados en eso y por eso seguimos adelante, pero sí que hacía un gran daño. Y ha hecho un gran daño. La destrucción del pensamiento de la piedad familiar, la destrucción del pensamiento de la familia, ¿no? Iba a hacer un gran daño e hizo un gran daño en la iglesia. Por eso es tan importante el tema de la piedad familiar, que nosotros podamos volver a las bases y traer ese pensamiento para nuestras familias. Porque la familia es lo que conforma la iglesia local. Así que nosotros tenemos que ver correcto el hecho de buscar entendimiento sobre la piedad familiar en medio de la iglesia. Es uno de los temas más importantes a los cuales nosotros tenemos que prestar atención. Y yo sé, hermanos, que las realidades de las familias hoy en día son distintas. Y que no todas las familias son un idilio de familia, vamos a decir. O lo más esperado en una familia, no todas. Sé que hay realidades de todo tipo y color, lo vemos en nuestra iglesia. Pero el hecho de poder mantener en nuestras mentes lo que para Dios significa la familia, nos va a ayudar muchísimo a saber cómo debemos actuar con aquellos que están a nuestro alrededor. A pesar de las situaciones familiares, ¿no? Las familias sólidas van a formar iglesias sólidas. Si las familias tienen poco entendimiento sobre lo que significa la piedad familiar, sobre lo que significa la adoración familiar en nuestras casas, entonces ese faltante va a estar dentro de la iglesia. Por eso es un tema muy importante el de la piedad familiar y un tema que a lo largo de los años se desintegró casi por completo. Ahora, a pesar de esto, hay algunos que dicen, los que muchas veces contradicen las Escrituras, que el nuevo pacto no habla tanto del tema de las familias. Que el Nuevo Testamento no contiene enseñanzas sobre la familia. Por eso a veces uno, tratando de no reírse, pero por dentro dice, pero vamos a hacer de cuenta que sea así. Vamos a suponer que sea así. Entonces ustedes se han olvidado del antiguo pacto, de lo que se dice sobre la familia en el antiguo pacto.
de lo que le dice, por ejemplo, en Deuteronomio 6, el Señor a los padres que deben hacer. Ya lo vamos a ver el versículo más adelante. Instruir al niño de día, de noche, en todos los caminos. El problema es que muchos diferencian el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y entonces ven un corte, un quiebre, ¿no? No, eso era el pueblo judío. Ahora nosotros estamos en la iglesia. Pero ese entendimiento, que es un entendimiento dispensacional, no es lo que nosotros creemos. Nosotros entendemos que el pueblo judío, la iglesia, el Señor de esos dos está conformando su iglesia, que llevará a los cielos sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, las consideraciones del antiguo pacto, o muchas de ellas, son también puestas para nosotros. La familia para Dios ocupa un lugar preponderante porque Él es el que creó la familia como un elemento muy importante. Muy importante. Pero muy importante en su propósito eterno. Y es por eso que es vigente. Por eso que es un tema que muchos han dejado de lado porque no lo ven o no ven la analogía que Dios tiene en el propósito eterno. Nosotros podemos dar 4 puntos muy rápidos del por qué Dios creó la familia. Y podríamos decir que Dios creó la familia, en primer lugar, para darle una estructura y un orden a los seres humanos. Seres humanos que fueron creados a su imagen y a su semejanza, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, nosotros podemos decir que Él creó la familia para darle una estructura y un orden a los seres humanos. Pero en segundo lugar, nosotros podemos decir que la familia es la institución encargada de enseñar y de preparar a los hijos para las iglesias, para las comunidades y para las naciones. ¿Quién se encarga de instruir a los niños? La familia. En tercer lugar, Dios creó la familia con el fin de pasar el evangelio de generación en generación. Yo estoy convencido, hermano, no sé qué ustedes piensan sobre esto, que si en el tiempo del antiguo pacto no había personas que se encargaron de instruir a sus hijos y esos hijos de instruir a los suyos y esos de instruir así sucesivamente hasta llegar al día de hoy, el evangelio no hubiera llegado a nosotros. Porque si bien es una obra de Dios permanente, que hace que su palabra no muera en el camino, no quede sin efecto en el camino, sino que llegue a todas las generaciones, eso es parte también del trabajo de algunos que lo hacen naturalmente y con gracia de predicar el evangelio generación a generación. Así que el tercer punto es que Dios creó la familia con el fin de pasar el evangelio de una generación a otra. Y en cuarto punto podríamos decir que Dios diseñó la familia para hacer una demostración viva de diversos aspectos de la gloria del evangelio y también personificar esas verdades bíblicas. Por estas 4 razones muy rápidas, que no nos vamos a detener por cuestión del tiempo, es fácil ver de por qué el Señor creó la familia. Esto no es algo que fue un invento de hombres. Esto no es algo que puede servir en un tiempo y después no sirve más. Porque claro, vivimos en un mundo que las familias están semidestruidas. Ahora, ¿están semidestruidas? ¿Por qué? No es porque Dios las creó para destruirlas, sino porque el pecado que anida en el hombre hace que las familias, lamentablemente, hoy estén en ciertas situaciones. Ahora, es muy interesante que en la Escritura, y este es un dato no menor, si nosotros vamos a Génesis en el capítulo 2, rápidamente, hermanos, solamente para leerlo, Génesis capítulo 2, versículo 20 al 24, rápidamente dice: y puso Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando nosotros leemos un versículo de este tipo, que es parte de la creación del Señor, vemos como en el inicio de la creación el Señor conforma ese matrimonio, ¿no? Primero al hombre, luego del hombre le da una ayuda idónea, le da a su mujer. Pero cuando nosotros vemos el final de la Biblia, en el Apocalipsis vemos cómo termina la Biblia en la cena de la boda del Cordero. Entonces, tanto el principio como el final está encerrando el mismo concepto, porque en el medio de toda esa historia, del principio hasta el final, nosotros tenemos a Cristo como el esposo y a la iglesia como la esposa. Entonces ese concepto es un concepto que está durante todo el Evangelio, durante toda la Biblia, durante toda la Escritura, durante todos los tiempos. En el final, el Señor se casa con su pueblo, con su esposa. Así que la historia del amor de Cristo se ilustra, vamos a decir, con la figura de un esposo salvando a su esposa, dando la vida por su esposa. Esto es para todos aquellos que dicen que no hay consideración bíblica de la familia o del matrimonio. Bueno. Pablo también trae este sentir en su carta a los hermanos en Éfeso, capítulo 5. Ustedes lo conocen. Son versículos sencillos y conocidos, donde muestra cómo los maridos tienen que amar a sus esposas. Y aunque los maridos no puedan salvar a sus esposas, ni darles la salvación, ni traerlas al arrepentimiento por sus propios medios, es una clara ilustración de la redención que se encuentra en Cristo. Así que el concepto del matrimonio y el concepto de familia, hermanos, es algo que nosotros no podemos desconectarlo de la Escritura, de ninguna manera. Por eso es tan importante el tema de la piedad familiar, porque muchos se encargaron de desconectarlo con sus hechos, ¿no? Por otro lado, la relación de los padres con los hijos también muestra el Evangelio cuando nosotros vemos la relación de Dios con su pueblo, con sus hijos. Una relación de amor, una relación de protección, una relación sacrificial en Cristo. Y cuando nosotros vemos la relación entre las personas, ¿qué creen que la Biblia, o dónde la Biblia nos muestra eso? En la Trinidad. La relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios en tres subsistencias, como dice la confesión, ¿no? Tres personas. Así que, mis hermanos, con estas cosas en mente, nosotros vamos a tratar de definir algunas cosas, pero tenemos una base evangélica. Tenemos una escritura como base de que la piedad familiar es un tema que nosotros tenemos que mantener en pie en medio de nuestras iglesias locales. Porque en donde la piedad familiar se deteriore, en donde el culto familiar, en donde el altar familiar está deteriorado, la iglesia lo va a sufrir. Lo va a sufrir. ¿Qué significa la familia para nuestra cultura evangélica? Bueno, lo que la iglesia crea con respecto a la familia es lo que hará para servir a esas familias. Si la iglesia se desentiende de que o los ministros o los ancianos de la iglesia o los pastores o los supervisores, como le querramos llamar, se desentienden que las ovejas que conforman la iglesia no llevan adelante
o no les interesa que las ovejas lleven adelante en su casa adoración familiar, entonces es un error de la iglesia. Porque los pastores deben anhelar de que en sus casas haya culto familiar. Deben buscar intencionalmente que los padres eduquen a sus hijos en las Escrituras. Todo esto tiene que suceder y se va a ver reflejado en la iglesia local. Ahora, las iglesias han tomado como si fuera una conducta de consumismo, ¿no? Como pasa en el mundo. Parece que ahora las iglesias tienen que darle a las familias la necesidad que tienen o que desean o que creen que les falta. A veces la familia en ciertas iglesias no se ve como un grupo familiar, sino se ve como personas desmembradas. Los padres por un lado, los jóvenes de la familia por el otro, los niños por el otro. Y entonces hay que dar diferentes actividades para cada uno, como si ninguno perteneciera a una familia, ¿no? La familia no es vista como una sola entidad que debe permanecer unida, sino como un grupo de personas distintas. Y que por supuesto, como son distintas, tienen diferentes necesidades, ¿no? Muchas iglesias han entrado en esa variante. Por eso hay reuniones de todo tipo y color. Por eso casi todos los días hay reuniones de lo que busquen. Cuando el Señor, sentado en el monte, le hablaba a todos por igual. Pero bueno, no es que uno está en contra absolutamente de todos este tipo de métodos, pero cuando se hace una división tajante entre medio de todas las familias, entonces hay un error de concepto, porque se termina desmembrando la familia y eso parte de un mal entendimiento de la iglesia, o al menos de las autoridades de la iglesia, ¿no? Así que el pensamiento en algunos lugares, en algunas iglesias, es debemos ofrecerle algo a cada uno de los componentes de la iglesia porque el mundo les está ofreciendo muchísimo más. Y entonces se van a ir. Pero un pensamiento de ese tipo lo único que hace es provocar una desconfianza en la obra de lo que el Señor lleva adelante. Una familia que está involucrada en la adoración familiar, una familia que es consciente de lo que Dios dice en su palabra con respecto a esto, no va a dejar que el mundo se le meta dentro de la casa. Lo va a prohibir. Con amor, con mansedumbre, pero no lo va a hacer. Y todo lo que nosotros inculquemos en nuestras casas nunca es vacío, sino que es parte de lo que el Señor dice. Y cuando nosotros honramos al Señor, el Señor también nos honra. Nosotros necesitamos, hermanos, que las familias puedan conocer qué deben de hacer para darle la gloria a Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como familias para darle la gloria a Dios? No cuál es la necesidad de mi hijo pequeño, del que tiene 12, del que tiene 15. Ya sabemos que cada uno tiene su necesidad, pero esa necesidad tiene que ser solventada primeramente desde la familia. No podemos pretender, vamos a la iglesia, entonces que todos mis hijos se haga cargo la iglesia o se haga cargo el pastor. La mayor responsabilidad, hermano, cabeza de familia, es tuya como hombre y es el mayor ministerio que tiene un hombre, su familia. Mayor y primer ministerio, antes que el de la iglesia. Porque ese es el concepto desde la creación. En la creación no había una iglesia, estaba un hombre y una mujer puesto por el Señor para él. Y ahí es donde el Señor empezó con ciertas responsabilidades para ellos. Por lo tanto, tu mayor ministerio es lo que el Señor te concedió en tu hogar. Y eso que te concedió en tu hogar debe estar delimitado y llevado adelante con la palabra. Y eso va a decantar en la iglesia naturalmente. Pero si desde el hogar no sucede, ¿de qué me sirve atraer a mis hijos a la iglesia? Para que otros los eduquen espiritualmente, para que otros los lleven a la salvación. Cuando la labor es de los padres. Entonces nosotros necesitamos que las familias puedan conocer, hermanos,
qué deben hacer para vivir y para darle la gloria a Dios como una sola entidad, haciéndolos ver también cómo vivir entre ellos, ¿no? Cómo vivir en el ámbito de la familia. Algunos dicen, esa es una función de la iglesia. Ahora, ¿es realmente una función de la iglesia? En cierta manera sí, pero no es toda la función de la iglesia, es más función de la familia, ¿no? Así que nosotros, hermanos, en estas lecciones vamos a considerar lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la familia, a su importancia y a la verdadera necesidad. Y lo vamos a tratar de hacer mirando cuidadosamente lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la familia, y vamos a considerar el ejemplo de los puritanos en su manera de aplicar la verdad de la palabra de Dios en este tema. Y ustedes saben, ¿no?, que los puritanos, la verdad es que eran... Algunos dicen, no, un legalismo extremo. Yo creo que hay que sacarse el sombrero en varias de las doctrinas y en varias de las enseñanzas que nos han dejado. Y no solamente una enseñanza que solamente queda en una enseñanza, sino porque realmente ellos vivían esto. Ellos vivían así. Por eso les llamaban puritanos, ¿no? Eran puros, realmente. Pero a veces, y por ejemplo en este tema, como en tantos otros, la iglesia va como desmayando en el tiempo, ¿no?, y en el camino. Así que el propósito y la importancia de la familia. Como bien decíamos, todas las cosas fueron creadas para manifestar la gloria de Dios. El matrimonio, la familia son parte de estas cosas. Para eso el Señor la creó. Lo mismo que la iglesia, ¿no? También la iglesia está puesta para darle la gloria a Dios. Si ese no es un principio que nosotros mantenemos en nuestra mente, en todas las cosas que hagamos en nuestra vida y en todas las, vamos a decir, en todos los lugares en donde nosotros estemos, si nosotros no le damos la gloria a Dios en todo lo que hacemos, en el mínimo detalle, entonces estamos perdiendo un principio bíblico fundamental para nosotros. ¿Qué es lo que encima y por la gracia de Dios nos va a llevar a vivir en santidad? Y a crecer en esa santidad que el Señor quiere para con su pueblo. Cosa que si alguien no tiene, nadie verá al Señor. Ahora, cuando nosotros vamos a la confesión de fe, a nuestra confesión de fe de Londres de 1689, documento que resume de manera muy práctica las doctrinas más importantes, cuando llegamos al capítulo número 2, que habla de Dios y de la Santa Trinidad, en el párrafo 2 dice lo siguiente. Hablando de la gloria, ¿no? De la gloria, para darle la gloria a Dios. Capítulo 2, párrafo número 2. Se los voy a leer por si no la tienen ahí a mano. Dice, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Saber el propósito, como bien lo resume este párrafo, saber el propósito para el que fueron creadas o que fueron hechas todas las cosas de parte de Dios, nos permite entender el propósito. Dios tiene un propósito. Ahora, ¿cuál es el fin de ese propósito? Darle la gloria a Dios. Por esto es un concepto que nosotros no podemos perder de vista. Darle la gloria a Dios dentro de nuestras familias, darle la gloria a Dios en medio de la iglesia, darle la gloria a Dios en el trabajo, darle la gloria a Dios en el estudio, darle la gloria a Dios absolutamente en todo momento. Porque ese es el propósito, y saber de qué se trata ese propósito nos ayuda a nosotros. Es un propósito por el cual las cosas deben existir. Es decir, entender la razón de la existencia de algo forja el camino por el cual se debe caminar. Si yo no sé que le debo dar la gloria a Dios,
entonces va a ser difícil transitar el camino así. Porque generalmente no le voy a dar la gloria, y al no darle la gloria no estoy honrando a mi Padre. Por eso es necesario saber cuál es el propósito de Dios para todas las cosas. Y el primer y gran propósito es darle la gloria en todo. Y en este tema de la piedad familiar, aún más, porque es una responsabilidad de la familia en sí. Por ejemplo, un ejemplo un poco grotesco quizás, pero un libro, ¿qué propósito tiene cuando se escribe? Instruir a las personas que lo leen, o por lo menos llevarse algo de la lectura que va a tener con respecto a ese libro, ¿no? Si nosotros usamos un libro para trabar una puerta o para ponerlo de estante para apoyar algo, está cumpliendo una función, pero no está cumpliendo la función por la cual fue escrito ese libro, ¿no? Que es para transmitir algo, para decir algo, para enseñar algo o para contar algo. Bueno, la familia fue creada para la gloria de Dios. Entonces, ¿en qué sentido se refleja la gloria de Dios en el matrimonio y la familia? Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Nosotros sabemos que Dios creó al hombre como un reflejo de su imagen en la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Como dice Génesis en el capítulo 1, versículo 26. El hombre tiene afectos, el hombre tiene voluntad y también tiene razonamientos. Es algo que viene con nosotros, demostrando que el valor del hombre en la creación es mucho más grande o más alto que el de los animales, por ejemplo. El Señor nos dotó de estas cosas y es claro para nosotros ese argumento. Algunas cosas Dios se las entregó directamente depositadas en sus facultades al hombre y otras fueron creadas. Cosas, instituciones, pero para que el hombre pueda ejercer dentro de esas instituciones la imagen de Dios, para que pueda mostrar y llevar adelante la imagen de Dios. Bueno, en el matrimonio sucede esto. En la familia sucede esto. Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Y ahora el hombre debe llevar adelante el carácter de Dios y el pedido de Dios y la obediencia a Dios dentro de la familia, como en tantos otros lugares o instituciones. De todas esas cosas que Dios le comunicó al hombre, la comunión con los otros, el mantener una relación estrecha, entrañable, es una de las más importantes. Por eso no se puede entender la familia desmembrada. Es una relación de una unidad de familia la que busca el Señor. Porque Él es el que le constituyó ayuda idónea al hombre. No lo dejó solo o a la mujer sola por un lado y al hombre solo. No, los unió. La relación de la Trinidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo nos muestra a nosotros la relación para con los demás. Para ejercer esa comunión con otros, Dios estableció a los hombres en comunidades. Y comunidades de diferentes índoles, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí en este país han venido gente de muchas partes del mundo a lo largo de los últimos años. Y forman parte de una comunidad, de un país. Pero la más fundamental de esas comunidades y la más cercana de esas comunidades es la familia. Y las familias, a su vez, conforman grandes comunidades o conforman iglesias. Pero todo viene desde un principio, que es el principio de la relación que Dios tiene en la Trinidad con las otras personas, que hacen que ahora la familia tenga también una relación entre sí. La gloria de Dios se refleja en el hombre viviendo en comunidad, viviendo rodeado de otras personas. Porque así es como puede vivir y representar a Dios y darle la gloria en medio de esa relación de personas y de una forma apropiada. Si un hombre está solo en el medio de un monte y ahí vive por toda su vida, sí, le puede dar la gloria a Dios de manera individual, pero en la relación para con los demás, no. Porque no hay forma y el hombre no fue puesto en la tierra para que esté
solitario, sino para que viva en relación con los demás. Y esa primera comunidad es la familia. Pero claro, en los últimos años o en el último siglo se ha pretendido destruir todo este entendimiento o todo este concepto y dejar de lado a la familia y organizar familias de todo tipo y color, que nada tienen que ver con Dios. Uno de los misterios más maravillosos en la naturaleza de Dios es que Él es uno, es el único Dios verdadero y es tres a la vez. Es la Santísima Trinidad. Y en la Trinidad Dios ha gozado ininterrumpidamente perfecta y gozosa comunión con las otras personas de la Trinidad. Por esa razón la familia debe reflejar directamente esa facultad de Dios. La familia debe reflejar a Dios. La iglesia debe reflejar a Dios, pero si la familia está quebrada en ese concepto, la iglesia, ¿qué va a reflejar? Además, Dios quiso revelar su relación más íntima con los hombres a partir de los términos familiares, porque dice que en el principio hizo al hombre y luego a su mujer. A partir de ahí conforma la familia el Señor. Esposo y esposa, lo que dice Pablo en Efesios 5. Padres e hijos, Juan 1, versículo 12. Eso hace de la familia un asunto esencial. Un asunto esencial, hermanos, en la vida cristiana. No podemos desmerecer este concepto, no podemos desestimar este concepto, porque es un concepto que viene es mucho más profundo que una simple visión de una familia conformada. Esa familia conformada del padre, la madre, con sus 2 hijos, 3, 4 o la cantidad de hijos que tengan, es la forma que Dios le dio en su eterno decreto a esas personas representando a lo que Él tiene en su mente, o en lo que tuvo en su mente, ¿no? Que es la familia. Esto refleja la comunión que los creyentes tienen con Dios. Una buena comunión en la familia, una buena disposición para con Dios, una buena enseñanza de los valores cristianos. Cuando un esposo ama a su esposa, como debe hacerlo, no con el amor emocional y sentimental, que por supuesto no está mal tenerlo, sino con el amor de 1 Corintios 13, como el amor de Dios, con ese concepto vamos a decir, cuando el esposo ama a su esposa, lo que está haciendo es reflejar el carácter de Cristo. Está reflejando cómo Cristo ama a la iglesia. Imagínense si no lo refleja el esposo para con la esposa. No solamente deja de reflejar a Cristo, sino que no está copiando lo que Cristo hace o vive con su iglesia. Cuando una esposa ama a su esposo, refleja el amor de la iglesia para con Cristo. Por eso nunca se termina de desconectar ese concepto, ¿no? Y esa es la base fundamental para que los hijos miren hacia sus padres y digan, impresionante lo que pasa con mis padres. Pero porque los dos padres están mirando a Cristo. Y ese es el concepto de familia. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando muchos dicen, no hay concepto de familia en el Nuevo Testamento. Bueno, no sé por qué no lo ven, ¿no? Creo que es claro, ¿no? Estas relaciones que nosotros vemos en el matrimonio, tanto de los esposos como de padres a hijos, reflejan la comunión que Dios estableció en la creación. Están reflejando eso. Esa es la visión de Dios y lo que Él pretende para la familia, ¿no? Cuando hablamos de las familias, apuntamos a la gloria de Dios. Y apuntamos a la gloria de Dios esforzándose esas familias a vivir como el Señor lo ha establecido o lo ha determinado.
no de cualquier manera. No dejando de lado la disciplina en la casa. No dejando de amar a mi esposo o a mi esposa. No, de esa manera no. Queremos reflejar al Señor, queremos reflejar su conducta, queremos reflejar el carácter de Cristo, queremos ser obedientes, pues entonces estos conceptos deben estar frescos en nuestra mente para que la familia sea lo que Dios quiere que sea. Así que con estos principios, hermanos, son principios fundamentales. Nosotros podemos afirmar que el matrimonio y la familia son reconocidos, vamos a decir, como la responsabilidad de todos los que creen en el Señor Jesús. Si hay alguien que dice, o alguna familia que dice creer en Cristo, con todo lo que eso significa, y entendemos que la palabra dice, entonces tenemos que reconocer la responsabilidad que tenemos frente a esa palabra, en cuanto al matrimonio y en cuanto a la familia. La sociedad familiar está, vamos a decir, conformada por tres combinaciones distintas, ¿no? Maridos, mujeres, padres y hijos, o amos y siervos también. Y aunque pueda haber familias en donde esto no se da precisamente así, porque como les decía al principio, sé que hay familias que no están conformadas así, sino que hay otro tipo de familias. Si están dentro de los parámetros de estas combinaciones, quizás en alguna familia no está el padre, pero está la madre. Quizás en alguna familia no está la madre, pero sí está el padre. Quizás en algunas familias tiene a alguien adoptado, o un siervo, alguien que trabaje. Si están dentro de esos parámetros, de esas combinaciones de Dios, entonces es una familia. Es una familia. Y en estos parámetros nosotros vemos la autoridad y vemos la sujeción, fundadas en la ley de la naturaleza, ¿no? Lo que Dios ha propuesto, que es la ley de Dios. Y el fin que debe tener cada una de esas familias siempre es el mismo: darle la gloria a Dios. No importa en la situación que estén. Quizás puede suceder que uno de los dos falleció y solo ha quedado la madre, o solo ha quedado el padre. Bueno, en la soberana voluntad de Dios ha destinado ese tiempo. Y en ese tiempo también debe darse la gloria a Dios, a como dé lugar. Si es que dicen que son cristianos, si es que dicen que son creyentes, si es que dicen y viven el Evangelio de Cristo. Así que, de alguna manera, Dios es el dueño de nuestras familias y nos las da para administrar esas vidas. Nuestros hijos nos los da Dios y nos dice lo que debemos hacer con ellos, cómo debemos guiarlos, cómo debemos amarlos, cómo debemos acompañarlos, cómo debemos guiarlos al Señor, ¿no? Así que Él es el dueño de nuestras familias. Y no solamente por la superioridad que Él tiene sobre todos los hombres, sino también por el derecho de habernos creado. Siempre decimos lo mismo, ¿no? El hombre tiene que salir del medio de la escena. Nuestro corazón tiene que salir del medio de la escena y poner en el medio de la escena a Dios, su palabra y a Cristo. Cuando nosotros logramos en nuestra mente, de corazón, pidiéndole al Señor que por gracia lo haga, salir del medio de la escena y ponerlo a Él, y nosotros girando alrededor de Él, por decirlo de alguna manera, entonces las cosas empiezan a cambiar en la mente. Cuando soy yo el del centro y Dios tiene que girar a mi alrededor, y mi familia y todo lo que la iglesia misma a mi alrededor, proporcionándome lo que necesito y olvidándome de la gloria que le tengo que dar a Dios, entonces ese es el camino inverso y es un camino que lleva a la destrucción. No es un camino bíblico el que Dios presenta. Dios tiene la superioridad sobre todos los hombres por el hecho de habernos creado, de habernos dado el ser y todo lo que tenemos. Si hay algo que tenés, hermano, te lo ha dado el Señor. Te lo ha dado el Señor. Esto no es por nosotros.
Nos lo ha dado el Señor. Y no estoy hablando de las cosas materiales, ¿no? Esas son las que vienen por añadidura. Lo que estoy diciendo es todo lo bueno que el Señor te dio, partiendo de una salvación, que no la merecemos. Primero una creación y luego una salvación, para no ir a la condenación. Lo que nosotros tenemos y lo que nosotros, lo que Dios nos ha dado, quiero decir, así se dice, está, vamos a decir, sujeto a Él, incuestionablemente sujeto a Él. Siempre debemos pensar, no porque me lo imponen, no porque me han llevado a pensarlo así, no porque me empujaron a pensarlo así, pero si no entendemos que todas las cosas provienen de Él, entonces hay un entendimiento de principio que es cuestionable. Entregarnos a Dios en lo que podemos ser más útiles en cuanto a la piedad familiar es darle la gloria. La familia es uno de los campos en los que nosotros llevamos adelante esto, darle la gloria a Dios. Ustedes imagínense, si yo no tengo en mente darle la gloria a Dios en mi familia, ¿en qué campo de mi vida le voy a dar la gloria a Dios? Si lo que más amo es mi familia. En el trabajo no le voy a dar la gloria a Dios, porque la verdad es que no amo tanto a mis compañeros como amo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, ¿no? Es casi lógico por una cuestión de relación. Pero si yo le doy la gloria a Dios en mi trabajo y en mi casa no, soy un hipócrita y estoy desconsiderando lo que el Señor dice, ¿no? Dios es el amo, hermanos, y el gobernador de nuestras familias, por lo tanto, nuestras familias deberían servirle a Él. Si Él es el dueño, también es el soberano. Otro de los conceptos que no podemos desconectar, ¿no? Si es dueño, y si lo creo así, también es soberano, y entonces ¿no les da leyes por las cuales caminar y obedecer a la familia? Claro, se las da, porque Él es el soberano, porque Él es el que dictamina, porque Él es el que pone las prioridades en orden, vamos a decir, para la familia. Así que ¿no debería la familia servir a su amo? Claro, debiera servir. ¿No le deben obediencia acaso los pueblos a los gobernantes? ¿Cuánto más la familia a Dios? Estamos hablando de familias creyentes, de familias que han sido rescatadas, al menos sus padres, o uno de ellos, por el cual el Evangelio entrará en esa casa. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Es como si vamos a poner esto, llevémoslo al campo de la familia. Yo soy amo de la familia, soy tu amo, soy tu soberano salvador. ¿Crees en mí, bárbaro? ¿Y la honra? Porque la piedad familiar no la... Es como si el Señor nos dijera, ¿no? No veo la piedad familiar. No veo tu adoración familiar. No veo que vos como cabeza de familia, como el hombre, como el sacerdote del hogar, esté intencionalmente llevando a la familia a los pies de Cristo. Entonces, vos decís que soy tu amo. Vos decís que has recibido la salvación en Cristo. ¿Y mi honra? Esa honra tiene que verse en las familias cristianas. Y cuando se vean las familias cristianas, esa honra se va a ver en la iglesia. Porque la iglesia está conformada de este tipo de familias. Por otro lado, hermano, Dios es el benefactor de sus familias y de mi familia. Por lo tanto, nosotros deberíamos servir como familia en oración, y alabanza permanentemente. Y esto es algo que vamos a ver mañana de manera práctica en la escuela dominical, si Dios lo permite. Cómo se lleva adelante la adoración familiar práctica, ¿no? Hermanos, yo sé que estos son conceptos que nos van a sacudir,
Y yo lo digo por mí en primer lugar, porque cuando yo empecé a estudiar este tema hace ya algunos años atrás, me vi muy confrontado de parte del Señor. No es que solamente el mundo dejó de lado la piedad familiar y el entendimiento de Dios y explicar y enseñar a los hijos a Dios en la familia. No es que solamente pasó en el mundo, sino que a mí particularmente me sucedió estando en Cristo. Yo siempre delegué esto a mi esposa porque, claro, uno está trabajando todo el tiempo y la esposa es la que se encargaba de las niñas en casa. No está mal, pero yo dejé de lado esa responsabilidad. Lo digo, esto me ha sucedido a mí y siempre lo comento. Porque mi esposa se encargaba. Pero el responsable era yo, como cada uno de los cabezas de familia, ¿no? Y cuando uno comprende de qué se trata todo esto y ve que no lleva adelante esta obligación dada por el Señor, se siente muy confrontado y tiene que ir a los pies del Señor a decir, Señor, perdón, ¿por qué? Hasta hoy día uno puede fallar en esto. Aunque estamos muy inmiscuidos en la iglesia, en los ministerios, en la plantación, en las iglesias establecidas, en los conceptos doctrinales y todo, muchas veces fallamos en lo más básico. Y lo más básico es no tener en cuenta la responsabilidad que nos dio a nosotros el Señor en medio de las familias. Cuando nosotros tomamos conciencia que Dios es el benefactor de las personas y de las familias y ellas no le sirven, es un pecado grave delante del Señor. Es grave. Y sé que decir grave es una palabra fuerte, ¿no? Pero lo que negamos es su cuidado. Lo que negamos es su ayuda. Lo que negamos es su bendición. Porque tampoco disponemos del tiempo en familia para agradecerle al Señor todo lo que nos da y lo que hace por nosotros. Principalmente habernos salvado. Y primeramente. Así que es grave. Y quiero que lo veamos así, ¿no? Vamos a hacer de cuenta, nosotros hoy nos levantamos por la mañana. Bueno, comenzó el día, vemos las maravillas de su misericordia, como siempre, por la gracia del Señor. Pero muchas veces no le agradecemos porque simplemente nos ha cuidado en la noche. Simplemente por eso, ¿no? Uno dice, oh, qué tontera. Sí. Pero el Señor es el soberano de todo y así como soberano pudo haber permitido que esta noche no seamos tan cuidados. Sin embargo, no lo hacemos. Y llega la mañana y no solemos decir, ¿dónde está el Señor para agradecerle esto porque nos ha preservado en la noche? Voy a inclinarme y voy a agradecer al Señor por esto. O en familia, ¿no? Hacerlo en familia. Vengan hijos, esposas, vamos a alabar al Señor por su bondad. Alabémosle juntos. Porque Dios les ha hecho bien, nos ha hecho bien. Y nos ha hecho bien no solamente en esta noche, sino que nos ha hecho bien durante tantos años, dándonos la vida, suministrándonos lo necesario, sin que tengamos que pasar grandes necesidades. Sin embargo, no decimos, ¿dónde está el Señor? Que ha hecho grandes cosas por nosotros. Y cuando digo decimos, vamos a sentarnos en la sala, agradecer al Señor por toda su bondad y por su misericordia. Cantar, alabarle, orar a Él, reconocer juntos su misericordia. Hermanos, yo no quiero entrar en la familia de cada uno de ustedes, no es mi intención, no las conozco. Pero rara vez hacemos estas cosas. Y esto lamentablemente es parte del descuido que tenemos dentro de este tema. No importa que sea un hijo solo el que tengo. Quizás estoy con un nieto, quizás estoy solamente con mi madre porque vivo con mi madre, no importa. Pero aquel que es hijo de Dios debe honrar a su Señor. Y en este caso, en medio de su familia. Dios nos ha acompañado muchas veces en la aflicción y en la enfermedad. Y seguimos con vida. Por su gracia, ¿no? Quizás tus hijos alguna vez estuvieron bien enfermos. Y le pediste mucho al Señor por eso.
tu marido enfermo, tu esposa, y sin embargo, el Señor nos ha preservado la vida hasta el día de hoy. Eso es motivo de agradecimiento, es motivo de arrodillarse, es motivo de compartirlo en familia y mostrarle a los nuestros lo que Dios es. Muchas veces, hermanos, nos olvidamos de Dios como el benefactor y no le agradecemos por su bondad, ni le alabamos juntos como familia. Y de eso se trata esto, el entendimiento de la piedad familiar y del tiempo de adoración familiar. El fin de estas lecciones, hermanos, es poder tener bien presentes estas cosas en cómo debiera ser la dinámica de la familia, que es esencial por el hecho de que dependemos de Él totalmente para todas las cosas. Si realmente lo crees así, hermano, entonces esta es la respuesta que ha de haber desde tu corazón y desde el mío. Pero también debemos glorificar, debemos honrar y alabar su nombre en familia de manera conjunta. Es algo que el Señor busca, es algo que el Señor desea y que debiera ser natural en una familia cristiana. De nada sirve presentarnos el domingo a las 10 de la mañana en la plantación, en la misión o en una iglesia establecida, y si en la semana yo no tuve ningún recordatorio en mi familia sobre lo que Dios es o sobre lo que Dios pretende. Sería ilógico que un corazón que ha conocido de la salvación del Señor desestime en la semana con su familia la obra de Dios, pero sí la tenga presente, muy presente el domingo. Por eso hay que examinar nuestros corazones. No estoy diciendo que esto suceda en ustedes, hermanos. Es solo para siempre examinar los corazones. Una familia bien constituida va a estar estableciendo un cuadro de referencia importante para el Evangelio. Y glorificar a Dios conlleva esfuerzo, no es tan fácil. Porque sabemos que todos estamos cansados, que tenemos nuestras obligaciones, que luego el llegar a casa y orar hasta a veces de manera individual es un problema. Porque no tengo tiempo, porque estoy muy cansado. Bueno, ahora cuando me voy a acostar, apoyo la cabeza a la almohada, digo 4 palabras y me quedo dormido. Bueno, es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo. Tanto el esposo como la esposa necesitan esforzarse en Cristo para poder mostrar ese evangelio glorioso que un día los salvó. Primero para mostrárselo a sus hijos, a su familia. Y luego para que ellos puedan vivir ese evangelio en sus propias vidas el día de mañana, si el Señor tiene la gracia de salvarlos. Es el evangelio glorioso que Cristo nos ha dado a nosotros. Es ese evangelio con esos conceptos y principios claros que no podemos perder de vista para poder transportar a nuestra familia. La vida en como nosotros vivimos la vida familiar, sin duda alguna, hermanos, está conectada con mi amor a Dios. Alguien dijo por ahí, ¿estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Y si por alguna razón llegas a pensar no, entonces no estás amando a Dios. O al revés, de esposas a esposos, o de padres a hijos, o de hijos a padres, ¿no? ¿Cómo podemos amar o decir amar a Dios que no vemos y al que está al lado? ¿No? Como dice Juan, si no me equivoco, una carta de Juan. Tengo la memoria un poco frágil ya. Entonces, sería una incoherencia, ¿no? Una incoherencia espiritual, algo que no está muy alineado a Dios. Pero sin duda la vida o la forma en la que vivimos nuestra vida familiar está conectada con mi amor a Dios. Por ejemplo, un padre que es abusivo con su hijo, ¿estará mostrando el amor de Dios para con su pueblo? De ninguna manera. Un marido que
maltrata a su mujer, ¿está mostrando el amor de Cristo para con su iglesia? De ninguna manera. O viceversa, una mujer que enfrenta todo el tiempo a su marido, no está sujeta a él, no está mostrando la sujeción de la iglesia a Cristo. Al contrario, está siendo una gotera constante, ¿no? De esas que son bien molestas. Así que si creemos que Cristo es nuestro Señor, nos llevará a hacer lo que Dios nos manda como esposos, como esposas, y a los que son hijos como hijos. Nos debemos esforzar a que nuestras familias vivan según el sabio consejo de Dios, en amor y en sujeción. Hasta ahí, hermanos, vamos a ver en esta primera entrega. No sé qué tiempo habrá pasado porque la verdad que no lo tomé, pero vamos a parar ahí para luego en la próxima seguir adelante. Vamos a orar, ¿sí? Y terminar esta parte. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, porque sin duda alguna, Padre, necesitamos de tu consejo sabio. Sin duda, Señor, necesitamos más de ti. Necesitamos saber cómo es tu mente, Señor, para poder vivirla, para poder obedecerte y para poder ser guiados por tu Santa Escritura, Padre. Y sabemos que muchas de las realidades en este mundo, en nuestras propias familias, no son las precisas, Señor, delante de ti, no son, quizás no toman forma o la forma, Señor, en la cual tú has creado estas instituciones del matrimonio y de la familia. Pero, Padre, en el lugar en el que nos toque estar, ayúdanos a poder tener esta adoración en familia para contigo. Ayúdanos a poder transmitir el Evangelio de Cristo, Señor, a los que están a nuestro alrededor. Y así poder estar cumpliendo el mandamiento santo, Padre. Te rogamos por esto, Señor. Necesitamos de ti. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos instruyes y nos guías en todos los caminos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.